Hay una pregunta que casi nadie se hace en este país. Tan simple como incómoda. ¿Qué pasa si mañana amaneces con una discapacidad? No en abstracto. Concretamente. ¿Puedes llegar al trabajo? ¿Caben tus sueños en una silla de ruedas? ¿Puede tu hijo con autismo entrar a una escuela normal y quedarse? ¿Alguien en el gobierno sabe que existes? La respuesta, en México, es casi siempre no y los datos lo confirman, uno tras otro, con una frialdad que duele. Hoy vamos a abrir ese closet. Porque hay 9.5 millones de personas en este país cuya realidad el sistema prefiere no ver. Y si crees que esto no va contigo, espera a terminar este video. Primero, hablemos del tamaño del problema. Porque en México tendemos a minimizar lo que no se ve. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, en 2024 había 9.5 millones de personas con discapacidad en México. Eso es el 7.3% de la población total. Una de cada 14 personas. Y ese número, lejos de bajar, creció. En el censo de 2020 eran 7.1 millones. En 4 años, la cifra saltó casi 2,5 millones más. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de más personas que toda la población del estado de Jalisco. Una masa humana enorme, que vive, trabaja, siente y sufre, y que en buena medida sobrevive en los márgenes de lo que este país considera normal. De ese total, 53.4% son mujeres y 46.6% hombres. Y más de la mitad, el 50.9%, tiene 60 años o más, lo que nos dice que la discapacidad y la vejez son, en México, una combinación devastadoramente frecuente. Porque a este país envejecemos solos, pobres, y muchas veces con el cuerpo roto. Los tipos de discapacidad más comunes son la motriz, con 48%, la visual, con 33%, y la auditiva y cognitiva, con alrededor de 12% cada una. 9.5 millones de personas. Que pagan impuestos cuando pueden. Que votan, cuando los dejan. Que necesitan servicios que el Estado prometió pero nunca entregó. Aquí empieza el esqueleto. Hablemos de dinero. Porque en este país, tener una discapacidad es también una condena económica. Según la misma INEGI 2024, el ingreso monetario promedio mensual de una persona con discapacidad en México es de 6,927 pesos. El promedio nacional, para quienes no tienen discapacidad, es de más de 10,000 pesos al mes. Eso es una brecha de más del 30%. Y según el tipo de discapacidad, la situación empeora. Quienes tienen dificultades para caminar ganan en promedio 6,314 pesos. Quienes enfrentan limitaciones emocionales o mentales apenas llegan a 6,306 pesos al mes. 6,000 pesos, en un país donde la canasta básica familiar no baja de 4,500. Donde una consulta médica privada puede costar entre 500 y 800 pesos. Donde la silla de ruedas, el audífono, los medicamentos especializados, las terapias, son gastos que nadie contempla en el presupuesto del Estado, pero que sí contempla, con brutalidad, la vida de estas personas. Y por si fuera poco, los hogares con al menos una persona con discapacidad gastan en promedio 3,415 pesos trimestrales solo en salud, más que los hogares sin personas con discapacidad. Gastan más y ganan menos. Esa ecuación no es un accidente. Es el resultado de un sistema que no fue diseñado para incluirlos. Apenas el 30.3% de las personas con discapacidad en edad productiva recibe algún tipo de apoyo económico del gobierno. Y de esos, solo el 40.5% considera que el dinero que reciben o ganan es suficiente para cubrir sus gastos mensuales. Para comparar, entre la población sin discapacidad, ese porcentaje es del 61.8%. Esto no es mala suerte. Esto es exclusión estructural con datos. Ahora pasemos a uno de los temas más dolorosos. La educación. México tiene en papel una legislación bastante amplia sobre educación inclusiva. Tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ratificamos la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Firmamos compromisos internacionales. Pero lo que dice el papel y lo que ocurre en los salones de clase son dos mundos distintos. Según datos del INEGI del ciclo escolar 2023 a 2024, solo el 26.2% de las escuelas primarias y secundarias públicas del país tiene infraestructura adaptada para discapacidad. Repitamos eso, 3 de cada 4 escuelas públicas de educación básica en México no están equipadas para recibir a un niño con discapacidad. Y el rezago educativo lo confirma. Según datos de pobreza multidimensional publicados por el propio INEGI en 2025, el rezago educativo entre niñas, niños y adolescentes con discapacidad llegó al 25.3% en 2024. Entre quienes no tienen discapacidad, ese porcentaje es del 10.2%. El doble. Más del doble. En términos de adultos, el panorama es igualmente oscuro. De acuerdo con datos del Coneval, el 44.8% de las personas adultas con discapacidad en México presentaba rezago educativo. Es decir, casi la mitad no terminó la educación obligatoria. Un informe del CIRIET 2024 de la UNESCO alertó algo que la jornada recogió en abril de 2026, el 14% de los alumnos con discapacidad abandona las aulas en México. No por falta de ganas. Por falta de acceso. Por falta de maestros capacitados.
Por falta de rampas. Por falta de materiales adaptados. Por falta de voluntad institucional. Operan en el país 4.817 unidades de servicios de apoyo a la educación regular y 1.722 centros de atención múltiple. Pero la demanda es infinitamente mayor. Y la calidad, tremendamente desigual. La promesa de la educación inclusiva en México es, en buena medida, una promesa rota. Pasemos ahora a un tema que se convierte en absurdo kafkiano cuando lo examinas de cerca, la accesibilidad urbana. México es un país que literalmente no está construido para las personas con discapacidad. Pregúntate cómo es una banqueta cualquiera en tu ciudad. Si tienes suerte, está en buen estado. Si no, hay baches, postes en medio del paso peatonal, escalones sin rampa, drenaje sin tapa, semáforos sin señal sonora. Ahora imagina recorrerla en silla de ruedas. O sin ver. El Diagnóstico de Infraestructura 2023 de la Secretaría de Movilidad del Estado de México reveló que solo el 25% de las unidades de transporte público en esa entidad cuenta con las condiciones mínimas de accesibilidad, como rampas o espacios para personas con movilidad reducida. El Estado de México no es una excepción. Es el espejo. Y en la Ciudad de México, donde más del 60% de los viajes diarios se hacen en transporte público, la falta de accesibilidad representa para las personas con discapacidad no un inconveniente, sino un muro. Un muro que las encierra en su casa, que las excluye del mercado laboral, que limita su educación, que socava su autonomía, que destruye su dignidad. La ley existe. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por México, establece en su artículo 9 la obligación de garantizar acceso al entorno físico, el transporte y las comunicaciones en igualdad de condiciones. Ciudades como Guadalajara han empezado a implementar mejoras. Pero el avance es lento, parcial, y en la mayoría del país, prácticamente inexistente. La accesibilidad no es un lujo de primer mundo. Es un derecho. Y en México, sigue siendo el sueño de 9 millones de personas. Ahora hablemos de la discriminación. Porque no es solo un problema de infraestructura. Es también un problema de actitudes. La encuesta nacional sobre discriminación del INEGI de 2022, la más reciente disponible, encontró que el 44.9% de las personas con discapacidad de 12 años y más en México declaró haber sufrido discriminación. Casi la mitad. Discriminación en el trabajo. Discriminación en la escuela. Discriminación en la calle. Discriminación dentro de la propia familia. Porque en México, la discapacidad todavía se ve desde el modelo de la lástima y la caridad, no desde el modelo de los derechos. Se les considera incapaces de tomar sus propias decisiones. Se les excluye de espacios de participación. Se les trata como carga. Como problema. Como vergüenza. Y esto tiene consecuencias brutales. Porque la discriminación no es solo un sentimiento. Es una barrera que cierra puertas. Que empuja a estas personas hacia la informalidad. Que las orilla al aislamiento. Que destruye su salud mental. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 registró que el 8.7% de la población adulta en México tiene alguna discapacidad, pero solo el 40.5% de ella siente que sus ingresos son suficientes. El resto vive en la incertidumbre permanente. En la imposibilidad de planear a mediano plazo. En la trampa de la pobreza que se alimenta a sí misma. Y ahora viene el dato que más me perturbó al investigar este tema. El esqueleto más pesado del closet. Las mujeres con discapacidad en México enfrentan una violencia que no tiene nombre en los titulares. Pero que existe, documentada, por las voces más serias del mundo en derechos humanos. Human Rights Watch, en su informe mundial 2024 sobre México, señaló que las mujeres con discapacidad se ven afectadas por violencia de manera desproporcionada. En 2019, la misma organización documentó casos de hospitales administrados por el Estado donde se encadenaba a personas con discapacidad. No en el siglo XIX. En 2019. Según la ONU, las mujeres y niñas con discapacidad sufren violencia de género en tasas significativamente más altas que el resto de la población. Violencia física, sexual, psicológica, económica. Y formas específicas vinculadas a su discapacidad, el aislamiento, la supresión de medicamentos como mecanismo de control, la negación de apoyos para la movilidad. Los refugios para mujeres víctimas de violencia en México, en su mayoría, no son accesibles para mujeres con discapacidad. Hasta hace poco, ni siquiera existía obligación legal de que lo fueran. En julio de 2024, representantes de mujeres con discapacidad llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia histórica, denunciando precisamente esto, violencia cotidiana y barreras estructurales para acceder a la justicia. Y todavía hay algo más. Human Rights Watch señaló en 2024 que en muchos estados de México, las personas con discapacidad no tienen más alternativa que depender de sus familias o vivir en instituciones. Esto, dicen los expertos y la Convención Internacional, no es cuidado. Es institucionalización involuntaria. Es privar a alguien de su derecho a vivir de manera independiente. Es, en los casos más graves, un abuso disfrazado de protección. ¿Cuántas personas con discapacidad viven institucionalizadas en México? No lo sabemos con precisión. El gobierno no lleva ese registro de forma sistemática.
Lo cual, en sí mismo, ya es una respuesta. ¿Qué dice el Estado? Que hay programas. Que hay voluntad. Que se trabaja. Y sí, hay algunas iniciativas. El Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad existe. El Sistema Nacional DIF atiende a algunos. El sector salud tiene lineamientos. Pero veamos los números reales. El 30.3% de las personas con discapacidad en edad productiva recibe algún apoyo gubernamental. El otro 70% no, y de ese 30%, más de la mitad siente que el apoyo no alcanza. El presupuesto federal destinado a discapacidad en México ha sido históricamente exiguo, fragmentado y mal coordinado. No existe un sistema nacional de cuidados que funcione de manera integral. No hay un registro único y confiable de personas con discapacidad. No hay datos nacionales sobre cuántas están institucionalizadas. En el ciclo 2023 a 2024, el 26.2% de las escuelas tenía infraestructura adaptada. Eso quiere decir que el 73.8% no, y no estamos hablando de lujos. Estamos hablando de rampas. De baños accesibles. De señalización básica. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene más de una década de vida. Y el país avanza, en el mejor de los casos, a paso de tortuga. Quiero cerrar con algo que me parece fundamental entender. La discapacidad no es un problema individual. No es una tragedia personal que le toca a algunos y que los demás podemos ignorar. La discapacidad es, en buena medida, una construcción social. Una persona en silla de ruedas no tiene un problema porque no puede caminar. Tiene un problema porque el mundo fue diseñado para caminantes y nadie se molestó en diseñarlo también para ella. Una persona sorda no tiene un problema porque no oye. Tiene un problema porque los espacios públicos, los servicios gubernamentales, los medios de comunicación, no están pensados para ella. Esto lo dijo el Movimiento Internacional de Vida Independiente desde los años 70. Lo establece la Convención de la ONU que México firmó en 2007. Lo repiten académicos, activistas y personas con discapacidad en cada foro al que se les permite llegar. Y sin embargo, en México, seguimos organizando la sociedad como si 9.5 millones de personas simplemente no existieran. Con una diferencia de ingresos del 30% frente al resto de la población. Con el 44.9% declarando discriminación. Con el 73% de las escuelas sin infraestructura adaptada. Con el 75% del transporte público inaccesible en zonas metropolitanas. Con mujeres que llevan sus casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque en su propio país nadie las escucha. Este no es un tema de buenas intenciones. Es un tema de voluntad política real, de presupuesto honesto, de ciudadanía plena. Y mientras México siga tratando la discapacidad como un asunto de beneficencia en lugar de un asunto de derechos, seguiremos siendo un país que excluye a una de cada 14 de sus personas. Ese es el esqueleto. No estaba en un closet. Estaba en la banqueta que nadie reparó. En la escuela que no tiene rampa. En el sueldo que no alcanza. En la denuncia que nadie recibió. Siempre estuvo a la vista.